Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes, querido público, seguidor de nuestras redes sociales. Como hemos venido avanzando en las ponencias, hemos visto bastantes temas ambientales y sobre todo aspectos muy importantes que afectan a los recursos naturales de nuestro país. En este caso tenemos un tema muy interesante, importante y relevante también, valga la redundancia, sobre metales pesados y microorganismos con potencial en biorremediación en los cuerpos del agua de los humedales de Ventanilla, región Callao. Hay mucho por investigar acerca de humedales. Justamente hay varias universidades que están desarrollando proyectos de investigación ambiental acerca de humedales. En el caso de la Universidad Científica del Sur, también está avanzando en ello en colaboración con distintas regiones y instituciones también de prestigio. La Universidad Nacional de San Marcos, la Universidad Nacional de Callao y muchas organizaciones e instituciones en conjunto buscan soluciones acerca de humedales. Y eso es una de las áreas muy, se podría decir, muy impactantes, ya que hay mucho microorganismo que todavía no está siendo investigado y muchas especies vegetales también que también no están siendo investigadas. Entonces el tema que nos trae la Magíster Narda Fajardo es un tema altamente relevante para nuestro país. Adelante Marleni con la presentación de la Magíster Narda. Te voy a poner... A ver, permítame. No sé si se puede visualizar. Ahí se visualiza. Sí. Sí, muy bien. Adelante, Marlene. Ok. Un placer esta tarde poder contar con la presencia de la magistra Narda Estela Fajardo Vidal, bióloga con mención en microbiología y parasitología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en ciencias ambientales, mención en gestión y control de la contaminación, doctora en ingeniería química, egresada del programa de complementación pedagógico de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y becaria por el programa de Prociencia, programa doctoral en Ingeniería Química. Las líneas de investigación de la doctora comprenden en las partes de la ecotoxicología, bioremediación. También contamos con su experiencia profesional como docente en cálculos químicos, química general, toxicología ambiental, asesora en tesis, docente de química general de la Universidad Científica del Sur, docente también de biología celular y molecular en la Universidad Continental de Sede Mortal. Una experiencia profesional bastante amplia y adelante, doctora. Muchas gracias. Listo. Vamos a empezar. Entonces, muchas gracias por la invitación. El tema que voy a socializar con ustedes es metales pesados y microorganismos con potencial en biorremediación aislados, ¿no? Que han estado en los cuerpos de agua del ACR Humedales de Ventanilla. Esta investigación es parte de la tesis doctoral que realicé durante 4 años, ¿no? Y vamos a mostrar un poquito los avances, ¿no? Les decía, nuestra investigación fue auspiciada por Prociencia como parte de uno de los 10 programas becarios para doctores que se generaron en 10 universidades peruanas, ¿no? Y bueno, el estudio lo realicé en San Marcos. La tesis doctoral ya está publicada también y es el desarrollo de un proceso con aplicación de biomasa para la remoción de plomo disuelto de las aguas superficiales procedentes de las humedales de Ventanilla. Y en esta ocasión lo que voy a presentar es la parte microbiológica y el estudio que se hizo en campo. Bien, mi asesor, el doctor Jorge Luis Bondávila, docente de la UNI, quien trabajó conmigo de la mano. Voy a presentar, bueno, como parte de la definición tengo también que explicar un poco el oficio que tuve, ¿no? Por parte de Prociencia, lo que se buscaba en este proyecto era vincular lo que es el conocimiento de la academia, también con la necesidad de algunas líneas prioritarias que hay en el Perú, como es el caso de los humedales costeros, que mencionaron al inicio, y también por el tema de gobernanza, ¿no? Bien, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, estos proyectos también están encaminados
a poder estar dentro de estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, la investigación se vincula mucho con lo que viene a ser vida submarina y también con lo que es agua, ¿no? Agua limpia y saneamiento, ¿no? Uno de los objetivos que más marcaron la investigación. Viendo un poco el campo normativo, nosotros contamos actualmente con un ECA Agua, como agua en 2017, que hasta la fecha no se modifica, y en la categoría 4 se declaran los valores permisibles para ecosistemas acuáticos. Cuando se habla de humedales, ¿no? Nosotros comparamos mucho con lo que vendría a ser E1, que es la categoría laguna y lagos, ¿ya? Entonces quiero que noten aquí, por ejemplo, los valores permisibles que tenemos para cadmio, que es 0,0025 miligramos litros, mientras que el plomo es un poco más tolerante en nuestro marco legal, ¿no? 0,0025 miligramos litros. Quiero que lo tengan presente porque este estudio inició con una fase de campo. O sea, antes de llegar a los microorganismos de interés, se hizo un estudio de campo de varios años. Bien, para poner un poco el contexto de la problemática del plomo y del cadmio como metales pesados, el plomo, por ejemplo, está muy vinculado a cuadros de anemia, sobre todo en niños, y también se aplica a biodiversidad, porque desplaza a la hemoglobina, al hierro de la sangre, ¿no? También una intoxicación por plomo puede provocar condiciones de irritabilidad por parte de la persona, dolores de cabeza muy pronunciados, que son las cefaleas, náuseas también, convulsiones, y en menores de edad se ha visto también problemas con déficit de atención, por ejemplo, en el aprendizaje. En cuanto al cadmio, este va a inhibir enzimas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestra bioquímica, y interfiere también con procesos vitales como es la apoptosis celular programada, que está vinculada, por ejemplo, a eliminar aquellas células que ya cumplieron su vida, su tiempo de vida, y que tienen que morir para no inmortalizarse. Cuando estas células se inmortalizan, se comienzan el cuadro de cáncer, ¿no? También está vinculado a una alteración de lo que vendría a ser el metabolismo de lípidos, y también ya está, cuentan bastantes artículos que hacen referencia al daño hepático, el daño al hígado que produce el cadmio, ¿no? Este ecosistema que fue estudiado desde la maestría que fue en ciencias ambientales, buscaba caracterizar el humedal en 47 parámetros. Y ya para la tesis doctoral lo que se buscó fue una propuesta de solución en cuanto a remoción de los metales pesados más críticos que se encuentran en este ecosistema. Bien. Aquí para un poquito poner en panorámico que no son los únicos metales pesados que afectan a nuestros humedales costeros. En general, también tenemos problemas con cobre, ¿no? Y con mercurio en algunos. Bien, pero esta investigación se centró más en plomo y cadmio, que son los metales pesados más críticos para el ACR humedales de vida. Y vamos a ver acá un poco más también, para entender la problemática en todo su contexto. Cuando nosotros tenemos un cuerpo de agua afectado por metales pesados, el componente biológico que tenga contacto con este cuerpo de agua, ya sean las plantas, los peces, los macroinvertebrados, las algas, ¿no? Van a bioacumular estos metales pesados en ellos. Y cuando nosotros consumimos estos pececitos contaminados, ya pasa a escala trófica. Al pasar a escala trófica ya estamos hablando de un proceso de biomagnificación, ¿no? Entonces, los xenobióticos en general, y esto aplica para metales pesados, se tienden a bioacumular en componentes biológicos y a biomagnificarse cuando llegan a nosotros. Bien. Explicar un poco los antecedentes del humedal. El humedal fue declarado un área de conservación regional el 20 de diciembre del 2006, mediante un decreto supremo, el 074/2006, y por ende está a cargo del gobierno regional del Callao, ¿no? Cuenta con una superficie de 275.45 hectáreas, es un humedal bastante grande. Aquí pueden apreciar una vista panorámica con drones, ¿no? del ecosistema. Tiene varias lagunitas, ¿no? Es un ecosistema que alberga una gran biodiversidad, no solo de aves endémicas, sino también de aves migratorias. Cuenta también con una gran variedad de microorganismos, ¿no? Este estudio se basó en levaduras, pero durante las evaluaciones pudimos también determinar ciertas especies y géneros de algas, actinoinsectos también, hongos filamentosos, ¿no? Y bueno, las levaduras que eran el objetivo de la investigación, ¿no? Pero microbiológicamente es un ecosistema muy interesante. Bien, continuar un poco, acá tenemos otra vista panorámica. El humedal también es muy conocido
por las formaciones geológicas que tiene. Acá tenemos al Cerro Lagarto, bueno, tiene varias, ¿no? Les invito también a que nos visiten, tienen varios atractivos también geológicos, aparte de la gran biodiversidad también, ¿no? Cuenta también con muchas fortalezas, tiene un área de educación ambiental muy robusto, que permite un trabajo coordinado, por ejemplo, con las universidades, ¿no? Y lo que se busca también es que las investigaciones terminen en programas educativos que ayuden también a sensibilizar a la comunidad que está expuesta, ¿no? a estos xenobióticos que están presentes a veces en sus ecosistemas y que ellos no saben, ¿no? Y esta investigación contó con los permisos del gobierno regional del Callao. Nos facilitó el tema de la gestión mucho el licenciado Raúl Zárate, que siempre es un aliado estratégico en el tema de investigación. Y vamos a ver más adelante que también en el establecimiento de las estaciones se trabajó de la mano con el ingeniero Fernando Gil Villacres, quien también apoyó mucho en el establecimiento de las 17 estaciones que se implementaron en todo el hacer humedales de Lima. Aquí para mostrarles un panorámico de las levaduras con las que se trabajaron en la investigación. Las levaduras pertenecen al reino de los hongos, al reino fungi, ¿no? Pero son células eucariotas que van a presentar estado de gemación, ¿no? Pequeñas gemitas. Entre ellas hay pequeñas diferencias en cuanto a tamaño y un poco la morfología. Metabólicamente también son muy peculiares, ¿no? Siempre que se aísla se trabaja con varios medios de cultivo, y muchas de ellas tienen predilección por cierto medio de cultivo o por cierta receta que uno puede modificar del medio de cultivo. Y aquí estamos presentando a Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura gold estándar para el tema de remoción de metales pesados, ¿no? Es de la que más he investigado porque también se puede acceder a ella a través de levaduras residuales, por ejemplo, de un proceso cervecero. También están presentes, por ejemplo, en las levaduras, estos que nos venden para hacer panificación, como levadura comercial también, ¿no? Y bien, estas sí, las dos que estamos observando son levaduras nativas, aisladas de las humedales de ventanilla. Tenemos a Rhodotobula mucilaginosa y a Candida guillermondi, que está referenciada también como una levadura biotecnológica de muchas aplicaciones, no solamente en remoción de metales, que ya hay un antecedente antiguo, sino también en lo que viene a ser el control entomológico. O sea, es una levadura biotecnológica de muchas aplicaciones. Aquí estamos observando sus colonias, ¿no? Actualmente se mantiene en un cepario a menos 20 grados centígrados. Y se ha podido conservar la levadura sin ningún problema. Bien, cuando hablamos nosotros entonces de remoción, en el proyecto se vio el tema de bioabsorción, es decir, ver el tema de remoción aplicando componentes biológicos, ecoamigables, circunscritos dentro de una economía circular, ¿no? Y que generaran el menor impacto ambiental en su empleo. No es así que se optó a través del estudio del ARCA, la revisión bibliográfica de innumerables artículos junto con el asesor, se decidió trabajar con levaduras. Bien, entonces cuando hablamos de absorción, donde estamos haciendo alusión a la unión de los xenobióticos en la superficie de la pared celular de las levaduras, ¿no? Cuando estas están inactivadas o cuando están muertas. Y cuando hablo de bioabsorción, hombre, es cuando la levadura en su estado viva va a internalizar el contaminante, ¿no? Tienen esos dos mecanismos, las levaduras. Entonces también parte de la investigación consistió en evaluar bajo qué forma, inactivada, muerta o viva, era más eficaz la levadura. Fue eficaz en ambas, pero muerta era mucho más. Bien, en cuanto a la elección de los microorganismos, nosotros seleccionamos las levaduras para el estudio por ciertas ventajas que presentan, ¿no? Hay muchos investigadores que trabajan con bacterias, se respeta su elección, pero las bacterias también son un poco especiales porque cuando generan patrones de resistencia frente a determinados antibióticos, pueden trasladar esa resistencia a una bacteria silvestre, ¿no? Mientras que las levaduras no tienen ese problema. En la complejidad de las levaduras sí consiste su trabajo microbiológico en el laboratorio, ¿no? Son pocos los microbiólogos que trabajan con levaduras porque son muy especiales, son muy delicadas. Es bastante trabajo poder mantener separios. Al principio se te contaminan los medios, pero después ya con el técnico uno le agarra cariño y ellas también ya como se acostumbran a la investigadora, al microbiólogo, pero sí son muy especiales. Bastante paciencia con ellos. En cuanto también a la naturaleza de la pared, esto va a estar determinado también por la especie de la levadura, ¿no? Si es una cándida, si es una Saccharomyces, si es una Rhodotobula, si es un Cryptococcus, por ejemplo, ¿no?
También la cepa, porque hay variantes, ¿no? Molecularmente siempre va a haber variantes dentro de cepa. La fase de crecimiento también, ¿no? La logarítmica es la que es más productiva en cuanto a las levaduras, también influye mucho en el proceso de bioabsorción. Y vamos a ver aquí, en esta imagen, se ilustra un poco los dos mecanismos, ¿no? En una bioabsorción, cuando tengo levaduras inactivadas, levaduras muertas, el campo de acción va a ser la superficie, la pared celular. Y cuando están vivas, estas van a ser el contaminante, el xenobiótico va a ser internalizado. Aquí un panorámico de todos los mecanismos de bioabsorción que hay. Otros investigadores trabajan, por ejemplo, con ciertos residuos agroindustriales, también para ver el tema de remoción, ¿no? Trabajan con residuos de rosas, por ejemplo, algunos con arroz, ¿no? Los químicos puros les gusta trabajar mucho con zeolitas, ¿no? Alterar químicamente la zeolita para que sea más eficaz su remoción también, ¿no? Hay técnicas y estrategias, hay varias, ¿no? Y cada investigador elige una en función a las fortalezas que se presentan, ¿no? Un poco a su background, su experiencia, ¿no? Su especialización. En cuanto a la formulación del problema, lo que planteábamos es que existen levaduras activas en el ecosistema cerro-humedales de Ventanilla con la capacidad de remover plomo, ¿no? Que puedan compararse ventajosamente también con una cepa comercial de Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Y sí, lo bueno del estudio es que si bien nuestros objetivos estaban orientados a lo que era la remoción del plomo, en parte del modelamiento pudimos incluir también la evaluación simultánea de plomo y cadmio, y la levadura nativa que aislamos presentó buen performance para la remoción de ambos metales, ¿no? Por un tema de título y de cambiar a veces o incluir una palabra más en el título cuando ya hay dictamen en el proyecto de tesis es un poco complicado, se optó por no cambiar, ¿no? Pero en los resultados de la investigación sí se presentan ambos, ¿no? Se presenta remoción de plomo en presencia de cadmio, ¿verdad? No quitarle el protagonismo al cadmio, al plomo, perdón, pero están presentes ambos, ¿no? Lógicas para ambos. Bien, aquí estamos mostrando las 17 estaciones de muestreo que se implementaron en el 2015 para la tesis de maestría y fueron las mismas con las que se pudieron trabajar en la tesis doctoral que inició en el 2019, ¿no? Cuando recién se buscaba un tema de investigación, ¿no? Prioritario, se volvió a realizar un muestreo en el 2019 a fin de determinar si para ese entonces, entre el 2015 y el 2019, había habido una variación en cuanto a la dispersión de las concentraciones de plomo en el humedal. Y sí, los reportes de 2019 no eran muy buenos, seguía presente el impacto por plomo, entonces se tomó ese tema para la investigación doctoral, ¿no? Aquí las 17 estaciones que están apreciando son 15 estaciones de agua superficial y tenemos 2 piezómetros instalados, que son las estaciones M16 y M17. ¿No? Un piezómetro es una instalación de agua subterránea que me permite medir el nivel de agua, o si se va variando o no, pero también me permite realizar muestreos de agua subterránea, ¿no? Y microorganismos presentes en esa agua subterránea. Entonces, se volvieron a realizar también muestreos durante la pandemia en el 2020, en febrero y en agosto, con protocolos COVID que se implementaron, a fin de tener resultados más actuales de las 17 estaciones y priorizar con cuáles íbamos a trabajar el tema de aislamiento en microorganismos. Estas estaciones fueron establecidas considerando importancia ecológica del humedal, considerando también la cercanía de la población, la presencia de algunos disturbios antropogénicos o fuentes antropogénicas que pudieran impactar en el humedal, ¿no? Y también cuidando de que formaran triangulación entre ellas para poder generar isolíneas a través del programa ARGIS, ¿no? Ese trabajo de instalación de estaciones demoró algo de 3 meses y fueron en febrero, inició en enero del 2015 y terminó más o menos en marzo del 2015, fenómeno del Niño era en ese entonces, y fue buena fecha, porque la idea también es que las estaciones de muestreo que se implementen en un humedal no sean estacionales, sino que estén permanentes, ¿no? Que se puede encontrar esa estación en cualquier fecha del año, a efectos de que haya continuidad en las investigaciones y no se pierda información. Vamos a continuar. Por ejemplo, este circuito que estamos observando acá es el circuito Pisciplaya, ¿no? Que es uno de los más visibles al ingresar a la humedal. Tenemos la estación M13 que está cerca al transepto 4 de aves, por ejemplo. La M7 es la que está más próxima a la playa, se le conoce como estación playa, y esta es la estación Boulevard, ¿no? Que está en una zona de amortiguamiento.
al igual que la estación M4, que se le conoce como Cañaveral, ¿no? Que está ubicada muy cerca a una losa deportiva y tiene un antecedente muy peculiar, porque antes de la creación del ACR como ACR, desde el 2006, se dispuso, cuando no estaba protegido, se dispuso inadecuadamente de velar el minero sin geomembrana en esta zona de amortiguamiento, ¿no? Y ya después comenzó el problema del plomo que se ha dispersado en muchas de sus estaciones. Bien. Esta estación M10 también es muy peculiar, me permitieron nombrarla, yo la nombré el espejo rojo y dice que es como el espejo rojo, ¿no? Por la presencia de artemias, y también es una de las estaciones más cercanas al mar y que también presentaron valores de plomo muy elevados. Seguimos. Por acá, esta estación, M5, está próxima a la entrada, y la M1 está a la espalda de la caseta de la ACR. Y esta estación, la M12, es la estación más conservada, porque no hay un acceso directo a esa estación. Incluso para la investigación tuvimos que construir nuestro pequeño puentecito armado, y que vamos a ver más adelante. Bien, aquí estamos viendo el histórico de los valores de plomo en las 17 estaciones de muestreo, lo cual nos permitió priorizar en cuáles estaciones íbamos a trabajar el tema de aislamiento, porque en la minería de microorganismos, en la búsqueda de microorganismos, es bastante laborioso en el laboratorio. Entonces, trabajar con las 15 estaciones era inviable, se tenía que priorizar 6, ¿no? Las 6 más representativas. Y es así que se seleccionó, por ejemplo, la estación M1, la M5, la estación M2, la M4 y la M10. Para efectos de no confundirnos con la nomenclatura aplicada en la maestría, se nombró a las estaciones como J, ¿no? En honor a mi asesor, y se les denominó como J1, J2, J3, J4, J5 y J6, ¿no? J6 es la que está cercana a Pisciplaya, J2 era la del Espejito Rojo, y J3 la que está en Cañaveral, y J4 la que está a la entrada de humedal, y J5 la que está a la espalda de la casa. J1 fue uno de los que son. Durante el desarrollo de la tesis doctoral, cuando se suscitó la pandemia COVID-19, entonces tanto Fondesit, a través de los ingenieros a cargo de las salvaguardas de seguridad y de bioseguridad, ¿no? Nos pedían a todos aquellos que realizábamos trabajo en campo implementar protocolos COVID de trabajo seguro, ¿no? Entonces, se implementó este protocolo, el protocolo se ingresó al gobierno regional para tener la aprobación de ellos y el permiso para poder acceder al área de estudio, ¿no? Aquí tenemos un primer protocolo que se implementó y que se cumplió, ¿no? Con medidas, por ejemplo, como tener un carro que contara también con su protocolo de desinfección, ¿no? De la desinfección, por ejemplo, del calzado, el lavado de manos, la medición de la temperatura con la pistolita infrarroja, ¿no? La bitácora de campo, el menor número posible de investigadores y guardaparques durante los muestreos, ¿no? Nos apoyaron 3 guardaparques, ¿no? Y también después de los test entramos en cuarentena por si acaso, ¿no? 15 días para evitar contagios. Felizmente no hubo ningún contagio. El protocolo fue muy bueno, y también la aplicación del mismo, ¿no? También ayudó mucho el tema de que ellos ya tuvieran dentro del mismo ACR un sistema instalado para el lavado de manos con jaboncito, ¿no? Igual era el mío, pero ya estaban ellos un paso más adelante en el tema de bioseguridad, ¿no? Bien, trabajamos, claro, con las mascarillas MK95, guantes, ¿no? Desinfectantes también. Y también un tema prioritario es el tema de seguridad. Entonces, también durante los muestreos se empleó una línea de vida, ¿no? Porque los humedales, a veces uno ve las superficies, el fondo y dice, no es muy profundo, voy a dar un pasito y no pasa nada, estoy con la muestrera. Mentira. A veces el fondo de un humedal te puede engañar, ¿no? Pensar que no, vegetación, piso nada más, no te va a pasar nada y te vas hasta el cuello. Entonces, la topografía de los humedales también es otro tema, ¿no? Y siempre que se investiga un humedal, primero hay que ir tanteando el terreno, ¿no? Con unas varillas que pueden ser de junco, de totora, de maderita, a efectos de no tener por ahí un accidente, ¿no? El uso de repelentes también, porque en el humedal encontramos zancudos, estamos ahora con el tema del dengue, también hay 8 años atrás, entonces también hay que protegerse de los zancudos. Bien. Tratar de también facilitar el trabajo empleando, por ejemplo, un brazo metálico en el muestreo, ¿no? De agua. También se realizó. Entonces,
Les comentaba también que la estación M12 era la más conservada, no ingresan visitantes, entonces para su muestreo se tuvo que implementar un puente de madera armable, que se armaba ese día para el muestreo y luego se desarmaba para efectos de no generar impacto en el ecosistema. O sea, tomar las muestras, pero no generar impacto, ¿no? Estamos viendo la movilidad que se empleó, contaba con todos los implementos de bioseguridad y protocolo COVID también, y aquí estamos viendo a la señora Marta, que es de una guardaparque de Mineral, que también tuvo a su cargo el programa de educación ambiental, ¿no? Es socióloga de formación, y siempre fue un gran apoyo en los trabajos de investigación que hice en el Mineral. Continuamos por acá. En cuanto al trabajo de campo, entonces, el primer año y medio consistió primero en verificar, ¿no?, si seguían las 17 estaciones, hacer una búsqueda también de los piezómetros, un mantenimiento de los mismos, implementar las salvaguardas también de seguridad en campo, la elaboración del protocolo, la autorización del gobierno regional y la selección de las 6 estaciones para el aislamiento de los microorganismos. Aquí estamos viendo los resultados, por ejemplo, de la evaluación de plomo en el 2019, en agosto, en febrero y agosto de 2020, y la normativa con la que se comparó, ¿no?, que es la normativa del LK 2017 para ambos. Como pueden ver, ¿no?, hay algunas estaciones muy marcadas en cuanto a la problemática, ¿no? Tenemos la estación M17, por ejemplo, que es un piezómetro, y también tenemos Cañaveral, ¿no? Tiene un reporte elevado en agosto del 2020. Esos son los dos protocolos que aplicamos. Cuando se hace un estudio microbiológico, siempre es bueno tener 2 o 3 protocolos de respaldo. Porque hay que hacer primero un screening, un barrido de qué microorganismos están presentes, para ver cómo tú ajustas tu segundo protocolo. Entonces, ese es el primer protocolo que aplicamos, con un screening primario, que consistió, ¿no?, en la toma de muestras en diluciones seriadas y en siembra en placas que contenían diversos medios de cultivo. Trabajamos con el medio YPG, muy empleado para levaduras, el agar papadestrosa también, uno de los favoritos del profesor de micología, el agar Olli, que también tiene inhibidores para bacterias, por ejemplo, y el agar Sabón glucosado, también muy empleado para levaduras y hongos filamentos. Nosotros queríamos tener un tamiz, escanear, por decirlo de esta manera, qué microorganismos estaban presentes en el ecosistema. No solamente hacerlo selectivo en este punto para levaduras, sino un panorama. Entonces, los resultados que obtuvimos fueron diversos, ¿no? Pudimos hallar actinomicetos, bacterias también, una sola levadura con este protocolo, y lo que más abundaban eran los actinomicetos y seguido los hongos filamentosos. Entonces, los actinomicetos también son muy interesantes porque muchos actinomicetos producen antibióticos que tienen aplicación médica, ¿no? Entonces, también ahí hay otro campo de investigación a profundizar más adelante. Bien, una vez que se seleccionaron las 6 estaciones de muestreo, en paralelo se tomó la muestra de agua para el aislamiento de los microorganismos y también se midió en campo, por ejemplo, parámetros que nos iban a ayudar a entender un poco más a las levaduras, que son el pH, la temperatura del cuerpo de agua, el oxígeno disuelto, la conductividad y la sal. Bien, se trabajaron con matrices que contenían medio de cultivo, caldo YPG. En uno no se suministró plomo, en otro sí, a fin de ser un poco más selectivo, ¿no? La proporción era 10 mililitros de muestra y 90 mililitros de caldo. Se tuvo este crecimiento hasta por 7 días, y cada 24 horas se tomaba inóculos para poder sembrarlos en agar YPG, ¿no? Después se verificaban las placas y ya se iban viendo las colonias aisladas, a efecto de determinar si era actinomiceto, si era levadura, si era bacteria. Se pasaban a cultivos puros y se realizaban coloraciones GRAM. La coloración GRAM permite distinguir por la morfología si es levadura y por la atención qué tipo de bacteria probablemente sea, si es que no es levadura, ¿no? Ahí también podemos determinar algunos actinomicetos por la morfología. Ahora, la identificación sí tiene que ser un poco más fina, entonces se recurrió, por ejemplo, estábamos también, aparte de la pandemia, estaba la guerra, entonces muchos reactivos también químicos no llegaban con mucha facilidad, pero felizmente se pudo adquirir un kit bioquímico de identificación, el kit API-32, ¿sí? Que es comercial, que demora más o menos unos 50 días en llegar, porque no importa, pero que ya está estandarizado, viene ya listo para poder realizar la identificación. Se requiere cultivos
metabólicamente que estén entre 24 a 48 horas. ¿No? Este kit, por ejemplo, reconoce varios sustratos, ¿no? Y una vez que se determina si hubo crecimiento o no en estos sustratos, esta plantilla, estos resultados ingresan a un software y el sistema informático te da la identificación con el porcentaje de identificación, si es 98, 99, 100% de seguridad, ¿no? En la identificación. Felizmente salieron altas las levaduras que se podían mapear, ¿no? Posteriormente, ya antes de la defensa del sector de identificación molecular, se confirmó lo que ya se había determinado bioquímicamente en la entidad, ¿no? Aquí tenemos el panorámico de las cepas que fueron aisladas, ¿no? Tenemos a Candida albirmondi, que es biotecnológica, y Candida famata, que está más implicada en problemas de salud, Cryptococcus laurenti, que también está vinculada a problemas de salud, Rhodotórula mucilaginosa, que es ambiental y que podría causar problemas de salud si la persona está inmunosuprimida, si tiene cáncer o alguna enfermedad, ¿no? Que comprometa su sistema inmunológico. Y Cryptococcus unicola, pues, es patógena a todas vistas, ¿no? Entonces, estábamos nosotros entre Candida albirmondi y Rhodotórula mucilaginosa, ¿no? Para el tema del trabajo se hizo un estudio previo para ver cuál removía más. Y las dos tenían buen porcentaje de remoción, pero más elevado era Candida albirmondi. Aquí tenemos las pruebas de tolerancia que se hicieron a plomo, presente en el mismo caldo IOPG, que trabajó a 30 grados, ¿no? Porque también la temperatura del ecosistema tiende a oscilar entre 26 a 31 grados. Y con el tema del cambio climático, pues la temperatura va a aumentar, entonces decidimos también trabajarlo a 30 grados. Se evaluó también a 24, la tolerancia a 24 grados, a 30 y a 35. ¿No? Y lo interesante es que Candida albirmondi no se inhibía a 24 grados y tampoco se inhibía a 35 a 36 grados. Bien, aquí vemos en X, ¿no? La cantidad de X indica la cantidad de turbidez, ¿no? Que presentaban los caldos en cuanto a la incubación, ¿no? Con plomo y nutrientes. Bien, vamos a ver un poquito más. Aquí tenemos una matriz de optimización que se diseñó en el asesor, en la cual se enfrentó a Candida albirmondi con una levadura comercial, que es la Saccharomyces cerevisiae. Se trabajaron en altaces que tenían el caldo a pH 5 y a pH 6, a una temperatura de 30 grados, y se evaluó durante 72 horas el proceso de remoción, ¿no? La concentración inicial que tenían ambos mataces de plomo era de 1 miligramo litro, que sí es un valor ya muy elevado, y se trabajó en un check-in incubador a 150 revoluciones por minuto. ¿Sí? Y los resultados que obtuvimos con la levadura activa fueron muy similares. Acá tenemos los resultados de Candida albirmondi y aquí tenemos los resultados de Saccharomyces cerevisiae. Si se dan cuenta, obtiene valores o una buena remoción en menos tiempo Candida albirmondi, ¿no? Hasta aquí estábamos cumpliendo con los objetivos de evaluarla de manera viva o activa, ¿no? La levadura. Bien, esta primera parte de la investigación ya ha sido publicada. Acá hago referencia al artículo que ya está publicado este 2022 en la revista Open Chemistry, que es una revista polaco-alemana de química, pero que es multidisciplinaria porque también tiene revisores biólogos, ingenieros, entendieron la complejidad del artículo. Bueno, en cuanto a las conclusiones, se determinó la presencia de plomo y también otros metales, porque el BCP-MASA permite un barrido de numerosos metales, no solamente de plomo y carne, ¿no? En los cuerpos de agua superficial y en las dos estaciones de agua subterránea de Cerro Minerales de Montaña durante 2019 y 2020. ¿No? En muchos de esos casos también se superaron los valores establecidos por el ECA, y en cuanto al aislamiento microbiológico, supieron aislar 9 levaduras nativas en humedal, ¿no? Que son las que están presentes acá, ¿no? Candida albirmondi, Candida famata, Cryptococcus laurenti, Rhodotórula mucilaginosa y Cryptococcus unicola. Y como conclusiones de la investigación, tenemos, ¿no?, que Candida albirmondi fue la que presentó tolerancia a elevadas concentraciones de plomo y un crecimiento mucho más rápido a pH 5 y a pH 6, ¿no? Es más, se le evaluó también en pHs más extremos. Parte de la curiosidad también del investigador siempre es probar tu microorganismo, ¿no?, hasta dónde da, ¿no? Y crecían rangos muy amplios, pH 3, pH 8,
Es una buena levadura. Y también que fue aislada en un momento muy propicio también, ¿no? Fue aislada pos el accidente ecológico de Repsol. Entonces es una levadura que tiene muchas propiedades y aún falta todavía explorar otras aplicaciones más. Bien, esto permitió, ¿no?, evaluarla después, posteriormente, en otros diseños de optimización como modelamiento matemático, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Yo estoy presentando en esta ponencia solamente una de las matrices, porque campo y aislamiento toma bastante tiempo, hasta una matriz. En sí fueron hasta 4 matrices de optimización. Bien, aquí tenemos un panorámico del artículo que ya está publicado y tenemos acá un pensamiento que siempre me gusta compartir, ¿no? La verdad piedad, ¿no? Gloria y honor consiste en mirar por la salud, como decía la expositora anterior, la salud del pueblo, posponiendo, ¿no?, ante ella las inclinaciones y las actividades propias. Tenemos que ver por el bien común. Nosotros no somos eternos. Entonces se trata de proporcionar información completa para que otros también puedan continuar, mejorar, ampliar o profundizar lo que uno ya pudo iniciar, ¿no? Bien. Siempre digo que el tema de investigación, ya sea una tesis, un artículo, tiene que ser insumo y base para el diseño de estrategias educativas que permitan llegar a la comunidad, ¿no? Y en un lenguaje mucho más sencillo, pero sin perder el tecnicismo, mostrar el problema que tenemos en nuestros ecosistemas, ¿no? En esta foto estoy mostrando los trabajos que realizo con los estudiantes de toxicología ambiental de la Universidad Católica Sede Sapiens, ¿no? En este año, de la fotografía, estaba a mi cargo el curso de proyecto ambiental comunitario y también el curso de toxicología ambiental. Entonces, un grupo de proyecto ambiental comunitario quería ver el tema de diseño o elaboración de juguetes reciclados para un albergue. Entonces yo les di la idea de que fueran, pues, juguetes ecológicos, ¿no?, con un mensaje. Entonces el grupo de toxicología que llevaba conmigo ayudó en el diseño de los peluches reciclados, ¿no? Y se tomó como temática, pues, la biodiversidad presente en los humedales, ¿no? Aunque claro, hubieron alumnos que improvisaron y me trajeron un perrito, y me dijeron: profesora, es una especie exótica, invasora. Bueno, hay alumnos que tienen sustento, ¿no? Pero la nota no fue la misma, tenía que ser endémico, ¿no?, pero del mismo ecosistema, ¿no? Ahora, para esta promoción, que también tengo de toxicología ambiental, y ellos ya saben que siempre son mis dibujitos ambientales de la conservación, estamos viendo el diseño de peluches de algas, porque también se ha podido determinar efecto teratogénico en microalgas presentes en este ecosistema. Entonces, como ya el artículo está próximo a ser publicado, también ya estoy trabajando en paralelo el tema de la parte educativa que se puede implementar, ¿no?, trabajando ya con las algas como modelos biológicos, como bioindicadores, y también como modelo para sensibilizar a niños y también adultos, ¿no? Porque cuando se dan las charlas a los niños, y se dio charlas en el ACR, venían también los papás, ¿no? Se les daba los trípticos y después el papá regresaba y le preguntaba a la señora Marta: ¿es verdad que hay problemas con plomo? Sí, ¿no? Y explicaba, ¿no? Lo bueno es que en el gobierno regional se propicia mucho el tema de investigación y el tema educativo, ¿no? Entonces, para las dos investigaciones hubo mucho apoyo, mucho acompañamiento, y también se facilitaron los permisos, ¿no? Bien, aquí tenemos también, bueno, los estudiantes de la Universidad Católica Sede Sapiens se les forman valores y educación de servicio, igual que muchas universidades en las que enseñan. Entonces, muchos de ellos quisieron también ir a campo, ¿no?, y llevar, pues, los rompecabezas, todo el material didáctico que se había elaborado, los rotafolios, ¿no? Cada promoción trabajó un material didáctico diferente. Una promoción, rotafolios que fueron evaluados en el curso, ¿no?, con acompañamiento. Otra promoción hizo juguetes, otra promoción hizo cuentos. Entonces siempre estoy tratando de innovar también para despertar un poco en el futuro ingeniero ambiental la sensibilidad que tiene que tener, no solo para realizar investigación, sino para también implementar programas educativos robustos y buenos, ¿no? ¿No? Y bueno, aquí estamos, ¿no?, juntos, estamos transformando el Perú. Es el trabajo simultáneo que hace empresa, universidad, estudiantes, ¿no?, gobiernos regionales, ONGs. Y bueno, muchas gracias por la invitación, y espero sus preguntas. Muchísimas gracias, Magíster Narda Fajardo. Vamos a ver las preguntas que tengamos sobre el tema.
A ver, veamos. Bien, se encuentra la doctora Marlene. A ver, adelante, doctora Marlene. Sí, muchas gracias, estimada doctora Norma. Bien, tenemos algunas interrogantes el día de hoy. La primera de ellas, ¿cuáles consideraría usted que son los desafíos específicos que se pueden presentar para realizar una implementación técnica de bioremediación en un entorno como los humedales? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas para usted el día de hoy en su vasta experiencia? Ya, claro, siempre está esa, ¿no? La pregunta de cómo llevar lo estudiado en el laboratorio a campo, ¿no? Y ya para llevarlo a campo sí se tiene que ver bajo qué matriz se llevaría, ¿no? Hay varias opciones, ¿no? Y eso ya conllevaría un segundo estudio que también lo estamos planteando con mi asesor para continuarlo, pero ya tenemos el insumo, ya tenemos al microorganismo optimizado y bajo un modelado también de qué granulometría y en qué concentración esté más efectiva. Lo que faltaría ver es el tema de la cobertura, o sea, una matriz ecoamigable que recubra a esta levadura inactivada y que se pueda llevar a manera de perlitas al ecosistema, ¿no? Esa sería una opción. Otra también sería trabajando con bioreactores, ¿no? Pero eso también es un poquito más trabajoso, porque hay que hacer escalamiento, un escalamiento que también queremos hacer en el verano, que tenemos vacaciones, tanto él como yo, que puede estar en el laboratorio, porque estos trabajos de escalamiento también demandan mucho tiempo, incluso a veces dedicación exclusiva, solamente investigación, ¿no? Y bueno, ambos, tanto mi asesor como yo, trabajamos dictando de manera parcial y aprovechamos las vacaciones que tenemos tiempo completo libre para ver el tema de los diseños y mejorarlo, ¿no? También estamos viendo el tema de colaboración de entidades privadas, ¿no? Para ya dar el segundo paso, de llevarlo a cabo. Ahora, lo bueno es que la levadura, como es nativa, y es nativa en un humedal, no solamente podría ser la solución para ese humedal, sino para otros que también tienen problemas con plomo, como es el Pantanos de Villa, que tiene también reportes de plomo ya defendidos en tesis de ingeniería ambiental de la misma científica del sur. En cuanto a humedales más al norte, como el Paraíso, que también he investigado, no tiene problemas de plomo y cadmio, pero sí presentan problemas con selenio. Y también tenemos microorganismos aislados de esos fuentes, ¿no? Lo que faltaría ver también es la sinergia entre levaduras para obtener pues, un consorcio que no solamente resuelve el tema de plomo y cadmio, sino también selenio y por ahí otro metal más también de preocupación para otros ecosistemas. Estamos en eso, en hacer ¿cómo se llama? El trabajo sinérgico de varios microorganismos. También lo estamos explorando. Es una manera también de optimizarlo, ¿no? Hay que ver la mejor estrategia y lo que pueda beneficiar no solamente a un ecosistema, sino a varios. Bueno, acá no lo he presentado, pero también en uno de los diseños de experimentación, no solamente se evaluó valores reportados en humedales, sino que también se trabajó con valores reportados de relieve minero, y también fue eficaz. O sea, es eficaz en concentraciones bajas de metales y en concentraciones elevadas. Es una ventaja de las levaduras que hemos podido ver. Gracias. También tenemos otra consulta acerca de cuáles son las principales consideraciones en sostenibilidad y conservación ambiental para las estrategias de bioremediación. Ya, mire, para el tema de bioremediación, uno de los problemas que tenemos es el presupuesto, ¿no? Hace 2 años conversé con un biólogo encargado de la estrategia de humedales costeros, justamente porque ya había hecho el tema de caracterización del ACR y buscaba pues un presupuesto para ver el tema de bioremediación. Y él me comentaba que el presupuesto que libera la estrategia de UNAM va orientado primero a la caracterización de la problemática en los ecosistemas de humedales a nivel del Perú, porque no se tiene cubierto toda esa caracterización, ¿no? Y la segunda fase después de la caracterización vendría a ser los presupuestos para bioremediación. Entonces, ahí tenemos todavía un desfase. Si nos comparamos con Colombia, ellos ya tienen caracterizados sus ríos, sus humedales en un 100%, y ellos ya pasaron hace años a la fase de liberar presupuesto para bioremediación, ¿no? Es por eso que en mi búsqueda de una solución, primero tenía que elegir qué doctorado era el que me iba a dar las herramientas para poder optar por un tema de bioremediación. Estaba entre ciencias ambientales y de biología, que también es muy bueno,
y estaba la ingeniería química en Milán. Con ellos promocionaron su doctorado y las becas, presentaron sus líneas de investigación que son muy interesantes, ¿no? A veces la Facultad de Ingeniería Química de San Marcos es muy modesta, pero tiene líneas de investigación que están a la vanguardia, tienen nanotecnología, optimización de bioprocesos, optimización de procesos, tienen un razonamiento matemático, tienen simulación, tienen una matemática robusta muy buena y también hacen biotecnología, ¿no? Entonces, bueno, como era beca y había presupuesto para la investigación, entonces fue la salida que encontré cayó del cielo, ¿no? También agradecer a la Facultad de Ingeniería Química porque permitieron que un biólogo, soy biólogo, aunque a veces se olvidan, estudiara un doctorado en Ingeniería Química, ¿no? Lo cual es muy peculiar, a veces no se permite en otras universidades un poquito más recelosos, ¿no? Sí, es tema de presupuesto, va por el presupuesto, va también por generar también el investigador entrenado y también las nuevas, el nuevo semillero que hay que formar, ¿no? Porque lo aprendido tiene que ser transferido, ¿no? Entonces estamos también en eso, ¿no? En ver qué tesistas van a continuar, porque tenemos las cepitas, pero nos faltan los tesistas. Estamos viendo eso con mi asesor. Gracias, doctora. Sí, exactamente. Coincido perfectamente con sus palabras. Todo lo aprendido tiene que ser transferido y compartido hacia los estudiantes, para que ellos también sigan el camino, como se dice. Porque nos encontramos en las primeras fases y quizás ellos sean los que puedan culminar las fases de bioinformación más adelante en nuestro país. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias, Magíster Narda Fajardo, por su participación. Ha sido muy importante establecer aspectos de investigación relacionados con humedales. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, vamos ahora